desarrollaremos el día de la fecha el primer simposio institucional que de alguna manera hemos propuesto como innovación en estos 2 años, donde se va a disertar sobre un tema específico, tanto cirujanos como invitados no cirujanos, académicos, y luego se podrá participar en la discusión y en el aporte. Es muy probable que estos simposios, como son 3 exposiciones y haya aportes, se puede llegar a extender la discusión y yo creo que es lo mejor que nos pueda pasar. Es decir, que no deberíamos estar preocupados si se extiende un poco la sesión, si resulta productiva. El simposio del día de hoy está a cargo de la institución del Hospital Italiano Buenos Aires, cuyo título es Burnout, Resiliencia, horas de trabajo y clima de aprendizaje en la residencia, factores decisivos para el desempeño de los residentes de cirugía. Estará coordinado por el doctor Marcelo Figari y entre los disertantes estará el doctor Axel Vesco y la licenciada Fabiana Reboira, que ya le agradecemos la presencia. Muchas gracias, doctor Pecol. ¿Quieren, Axel y Fabiana, sentarse aquí en la mesa? Bueno, esta es una muy buena oportunidad y una buena iniciativa de la Academia de mostrar desde un punto de vista de una situación que tiene que ver en este caso con la educación médica y básicamente con la educación de nuestros residentes en servicio, con circunstancias que deben ser manejadas a nivel institucional, en la cual más allá de mostrar nuestra visión personal y del apoyo de la literatura, mostraremos también una experiencia institucional al respecto. Como ustedes saben, la residencia es una formación intensiva en servicio, cuya característica fundamental es que, aparte de ser en servicio, es supervisada para lograr los objetivos, la adquisición progresiva de conocimientos, habilidades y actitudes, pero no está librada de una importante sobrecarga, tanto física como emocional, que muchas veces lleva a situaciones de agotamiento físico, intelectual y una serie de postergaciones a nivel personal, familiar. Esto como marco de lo que vamos a hablar a continuación. El objetivo de este simposio va a ser analizar 3 componentes que consideramos amenazan el bienestar personal en la residencia. Vamos a discutir los puntos de vista, mostrar el enfoque institucional y finalmente compartir las opiniones con las que surjan por parte de los señores académicos. Me toca iniciar con el tratamiento del burnout y su impacto sobre los programas formativos en la residencia. Primero, como un recordatorio, qué es o qué se conoce como burnout, y es una situación en la cual se produce un desgaste emocional ante una falta de adaptación adecuada a una situación de estrés laboral prolongado. Y es un proceso que se da durante nuestros procesos formativos en forma variable, pero en general continua, como vamos a ver en algunas experiencias. Hay bastantes formas de medirlo, pero en realidad su creadora, la creadora del concepto, que fue la doctora Maslach, desarrolló un cuestionario que tiene 22 ítems, los cuales son contestados por formadores y formados a través de una escala de Likert de 7 puntos y que miden 3 dimensiones del síndrome. Uno es el cansancio emocional, otra la despersonalización y finalmente la falta de realización personal. ¿Cómo se entienden estos 3 componentes, estos 3 ámbitos? En el caso del cansancio emocional se entiende que la demanda excesiva de trabajo en alguna medida vacía emocionalmente, energéticamente al sujeto. El sujeto está exhausto en cuanto a su energía. La escala de despersonalización es cuando ocurren cambios negativos en la actitud hacia los colegas y hacia los pacientes, con irritabilidad, con pérdida de motivación y cierto grado de cinismo, que es un mecanismo de defensa, obviamente, y la falta de realización personal, donde aquel que es encuestado valora su falta de cumplimiento de objetivos personales que previamente se había planteado. Y el burnout obviamente tiene toda una escala en la cual no vamos a entrar, pero que se obtiene de que exista un alto puntaje en cuanto a los valores cansancio emocional y despersonalización y un corte bajo en la subescala de realización personal. La literatura dice que en general el burnout está instalado en nuestros sistemas formativos en la residencia y que la prevalencia es entre mediana y alta, sobre todo
en los dos primeros ámbitos, y que en general el burnout no hace diferencia entre residencias clínicas ni quirúrgicas, ni entre sexos, hombres y mujeres, que un poco reproduce algunos de los hallazgos que hemos tenido. En cuanto a la carga de trabajo, la intensidad de la carga de trabajo diaria se sabe que interfiere significativamente con la vida personal y familiar. Esta fue la primera experiencia que realizamos en el hospital italiano tratando de medir el burnout en la residencia, con una tasa de respuesta muy alta entre los residentes. Significó a la vez una experiencia formativa importante porque se validó en español el cuestionario de Maslach, que no existía, lo cual es importante a la hora de explorar esferas afectivas, donde la interpretación del idioma inglés puede no ser completamente adecuada a la hora de contestar. Y esto fue avalado por la misma autora, por Cristina Maslach. Ahí vemos las tasas importantes que encontramos en ese momento de afectación por burnout en nuestra residencia, y efectivamente comprobamos que, así como lo decía la literatura, no había diferencias estadísticamente significativas en género, edad y tampoco en las residencias, si bien se notaba, como voy a comentar después, sobre todo en los grupos focales, en la interrelación con las distintas residencias, cierto grado de no dependencia de lo que uno tenía como preconcepto, vale decir de que las residencias quirúrgicas y las residencias de emergencias tenían que ser en las cuales había más residentes más quemados, por así decirlo. Todo lo contrario, encontramos que muchas veces esas residencias que estaban sometidas a un estrés laboral más intenso, sin embargo, tenían un alto grado de realización personal y de cumplimiento de sus objetivos que contrarrestaba las otras esferas, mientras que residencias aparentemente tranquilas vivían un clima laboral, tema que se va a ocupar posteriormente la licenciada Reboiras, que atentaba contra su realización. Esta fue una experiencia que hicimos en el año 2010, haciendo el seguimiento prospectivo de una misma cohorte de residentes, desde que entraron en primer año en 2006 hasta el año 2010, y observen que si bien no hubo un cambio muy significativo respecto al índice global de burnout, sí hubo algunas intervenciones a punto de partida del conocimiento del problema que nos permitieron mejorar básicamente la esfera comunicacional con ellos, vale decir que tuvieran un frente de comunicación en el Departamento de Docencia e Investigación, que hubiera reuniones para escucharlos, para tratar sus problemas, para tratar de morigerarlos. Hubo sesiones de espacio abierto, que son técnicas que permiten que ellos propongan los problemas que les resultan candentes, y eso evidentemente mejoró significativamente el grado de, por lo menos mejoró la situación desde el punto de vista emocional y subjetivo. Y sí advertimos que aquellas residencias que tenían un grado más importante de supervisión estaban mucho más protegidas contra el burnout. Los datos cualitativos que recogimos con el seguimiento de esa cohorte es que ese agotamiento físico y emocional causado por la carga de trabajo impregna todos los aspectos de su vida personal, que sienten un desajuste entre la enorme responsabilidad que asumen y las recompensas económicas y personales por el otro lado, que esa situación interfiere también con sus proyectos personales y su proyecto de vida en el hogar, y también, por otro lado, sienten paradójicamente una falta de autonomía. ¿Qué dice la literatura? Bueno, la literatura más reciente, respecto a aquellas experiencias que les comenté antes, insiste básicamente en promover el bienestar de las personas en formación, y no solamente de las personas en formación, de los profesionales de la salud en general, como un método de estimular la resiliencia, que es la forma de defenderse contra el burnout. Está claro que los estudiantes y los médicos, sobre todo los médicos en formación, que sufren burnout son mucho más propensos a tener después un comportamiento profesional pobre, y se propenden estilos de vida sanos y buenas relaciones interpersonales con redes sociales de apoyo para contrarrestarlo. Y ese bienestar es la mejor forma, se entiende, para enfrentar la adversidad que significa el estrés permanente. Aquí, por ejemplo, hay una publicación muy reciente de la Mayo Clinic, donde se promueve entre las profesionales del área de salud actividad física en Teams que permita en alguna medida ejercer mecanismos de protección contra el burnout. Más tarde la licenciada Reboiras va a tocar un tema también que es el mindfulness, que son
terapias que permiten en alguna medida también metabolizar ese estrés y esta situación de agresión permanente. Esta es una publicación también muy reciente y culmino un poco con esta introducción, con esta publicación de dos educadores de Toronto que dicen claramente que es un momento de aprender acerca del mundo de los negocios, ya que también los médicos, los profesionales de la salud necesitan desarrollar estrategias que permitan en alguna medida estimular una vida balanceada que prevenga el burnout. De otra forma vamos a sufrir, y sufrir el personal de salud implica también en alguna medida que sufran los pacientes. Entonces, hemos visto que muchas de las características de nuestras organizaciones de salud parecen jugar un rol en este burnout. Unas son las demandas laborales, la baja autonomía, la interferencia en la vida personal y familiar y el clima laboral. Y así voy a dar paso a los dos profesionales que están hoy conmigo. Ustedes conocen a Axel Vesco, es médico de planta del Servicio de Cirugía del Hospital Italiano y jefe de la sección de cirugía bariátrica, profesor adjunto de cirugía del Instituto Universitario del Hospital Italiano, coordina actualmente el Comité de Residencia de la Sociedad Argentina de Cirugía y es presidente de dicha comisión. De forma tal que le pedimos a Axel que por favor aborde complementariamente esta introducción el tema de en qué medida las horas de trabajo o la sobrecarga laboral impactan negativamente en los sistemas formativos. Muy buenas noches. Me imagino que a ninguno de ustedes le llama la atención ver un cronograma de trabajo de un residente de primer año que tiene, por ejemplo, una guardia el día domingo, que durante la semana entra alrededor de entre las 5 o 6 de la mañana a curar la sala, a hacer las indicaciones, que hace un primer pase entre residentes, que entre las 7 y las 8 de la mañana hace un pase al jefe de residentes o al jefe de servicio, y que supongamos 3 veces por semana tiene quirófano, que no tiene un horario de finalización, pero que puede terminar a las 7 de la tarde, a las 9, a las 11, dependiendo de la actividad que haya, que en general un par de veces a la semana tiene actividad teórica, tiene clases, tiene ateneos, que obviamente luego tiene que ocuparse de las historias clínicas, de cuidar a los pacientes, de hacer las indicaciones, y que probablemente el sábado a la mañana, 4 o 5 horas de ese sábado esté también en el hospital. Creo que a nadie de nosotros le llama la atención. Si uno hace un cálculo muy grosero de esta actividad, de las 168 horas que tiene una semana, está ocupando 103, 104, por lo menos más de 100. Está bastante lejano de lo que es la actividad laboral de cualquier otro trabajador, ¿sí? Clásicamente las residencias quirúrgicas, así como el término residencia habla de eso, implican la permanencia del médico que se está formando. Se necesita presencia, sino cómo se va a exponer a las actividades que lo están formando. Eso es lo clásico, lo tradicional. Y, por supuesto, mayor experiencias, mejor formación. Por supuesto que no se consideran los factores como el cansancio, el agotamiento físico, mental. E incluso, tal vez hoy en día no tanto, pero hay lugares donde todavía sigue dándose esa conducta, pero hasta hace poco tiempo era bastante generalizado que cuando hay errores incluso se penalizaban con una carga horaria mayor. La guardia de castigo es un término que creo que todos lo escuchamos en algún momento y no sé si más de alguno de ustedes lo habrá vivido en carne propia. Todo esto implica obviamente una presión psicológica y física muy importante. Pero de hecho todo esto es vivido como un logro personal. Estar agotado, estar expuesto a mucha actividad, irse muy tarde a la casa, dormir poco, todo eso es prácticamente un galardón que uno gana gracias al esfuerzo, al sacrificio que hace. Ese es el concepto. Pero este concepto cambió, por lo menos en otro país, en Estados Unidos, hace unos años, cuando una chica de 18 años llega a una guardia y producto de problemas en la atención que tiene, fallece. Es una situación que puede ser un poco confusa, pero que claramente dio lugar a cambios que son realmente muy trascendentes. Quien escribe el obituario de esta chica es su padre, un periodista. La chica se llamaba Libby Zion, entró el 4 de marzo del 84 a una guardia en el New York Hospital, hoy es el Presbiteriano, y fue vista por 2 médicos residentes, uno del primer y uno del segundo año. Esta chica tenía antecedentes de utilización de cocaína, también depresión, manejada con
antidepresivo atípico, y llega a la guardia con un cuadro raro, con fiebre, con movimientos involuntarios. Entonces inicialmente le dan meperidina cuando la ven estos dos médicos, y por supuesto los médicos dejan las indicaciones a las enfermeras, tienen muchos otros pacientes que ocuparse y se van. Uno de los dos se va a dormir y el otro sigue trabajando. Cuando a las 3 de la mañana llaman que la chica sigue mal, que sigue con mucha fiebre, primero indican contención física y luego le indican aldoperidol, y al cabo de unas horas hace un paro cardiorrespiratorio y fallece. Obviamente todo esto genera una gran indignación en su padre, como les digo, un abogado, penalista, procurador criminal del Estado de Nueva York, periodista del New York Times, columnista de varios diarios, una persona evidentemente muy conectada y muy influyente, que por supuesto siguió el caso de la muerte de su hija dentro del terreno judicial hasta sus últimas consecuencias, pero básicamente con la intención de que esto no se repitiera. Toda esta movida termina inicialmente con un primer juicio que obliga al Estado de Nueva York a tomar cartas en el asunto, a modificar o a regular la actividad de los residentes, asumiendo que básicamente la situación había sido producto de la sobrecarga de trabajo, del agotamiento de estos dos médicos. Así se establecen lo que se llaman las Bell Regulations, que fue el primer código de regulación sanitaria en Nueva York en el año 89, que habla de que los médicos en una guardia deben estar siempre supervisados por un médico de planta, que debe haber mejores condiciones de trabajo y soporte para los residentes, que las guardias en la urgencia no deberían durar más de 12 horas y más de 24 horas en otros ámbitos. Establece este límite de 80 horas semanales, que todos hemos escuchado, por supuesto, dentro de un periodo de 4 semanas promediándolo, al menos un periodo de 24 horas libre de trabajo y un descanso inmediato luego de una guardia de 24 horas. Esto fue lo primero. Todas estas regulaciones estuvieron muy influenciadas por un médico especialista de privación de sueño, un neurólogo, que es el doctor Charles Czeisler, que también estaba a su vez muy influenciado por trabajos de los años 70 de Friedman, Bigger y Kornfer, que hablaban básicamente de los efectos de la deprivación del sueño. Y este hombre, el doctor Czeisler, siempre equiparó el efecto de la deprivación del sueño a una situación de alcoholización, ¿no? Que los efectos son muy similares. De hecho, para citar solamente un artículo, este es un artículo que evalúa estos factores, la deprivación de sueño en médicos residentes, se realizaron encuestas de 149 residentes de 5 programas universitarios de distintas especialidades, y obviamente las conclusiones son las que esperamos, que hay alteraciones a nivel de la cognición y el aprendizaje, como pérdida de retención de conocimientos, de la motivación para aprender, hay disminución de la capacidad de pensamiento crítico, hay automatización en las conductas, a nivel laboral también se pierde la paciencia, hay sentimiento, como decía el doctor Figari, hay cinismo, hay sentimiento de manipulación sobre el enfermo, por supuesto se menosprecian muchas de las situaciones clínicas, también hay relaciones laborales con otros colegas que se alteran, se evaden, por supuesto, roles y responsabilidades, se cometen, por supuesto, más errores, y se alteran también las capacidades motoras finas. Ni hablar a nivel privado, por supuesto, la alteración en las relaciones familiares, la postergación de los objetivos personales, etc. También un trabajo, simplemente para citar, este es un análisis de demandas judiciales por errores médicos, sobre más de 800 casos que se recopilan en este artículo, en lo que se refiere a los médicos en formación. Los principales factores que influyeron en terminar en una consecuencia dañina para los pacientes fueron la falta de competencia técnica o de conocimiento, cuestiones que tienen que ver con el sistema y que tienen que ver con la cantidad de gente disponible, con los problemas de comunicación dentro de un grupo de trabajo, la falta de supervisión, el exceso de trabajo, por supuesto, y la fatiga, como era lógico. Esto finalmente termina en regulaciones a nivel de Estados Unidos, a nivel general de Estados Unidos en el año 2003. El Consejo de Acreditación de Residencias Médicas o de los programas médicos para graduados, que es el ACME, en el año 2003 promulga estas regulaciones que son muy parecidas a las que vimos y que prácticamente hoy en día todos conocemos. En la misma línea, muchos otros países en el mundo toman medidas bastante parecidas, pero incluso limitando todavía más la carga horaria de los residentes,
Tenemos países con 56, con 48 horas de trabajo semanal como tope. Esto obviamente habla de un nuevo paradigma en las residencias. La residencia no se trata de formación en el trabajo, por eso siempre decimos, es formación en el trabajo, pero en realidad es formación en el trabajo, no es trabajo en formación. Uno se está formando, debería ser un programa controlado para formarse. Necesita, por supuesto, adecuada supervisión y que la autonomía que tenga el residente sea adecuada a sus capacidades, cosas que tienen que ser evaluadas. Tiene que haber mecanismos de control y seguridad y se deben evitar, o hay que intentar evitar las prácticas iniciales sobre pacientes con intención de mejorar la seguridad de los pacientes. Asegurar el adecuado descanso, y todo esto implica, por supuesto, planeación. Esto implica anticipación de las instancias de formación de los residentes, a qué van a estar expuestos. A esta limitación, que de entrada tuvo mucha resistencia en Estados Unidos y seguramente tiene mucha resistencia en nuestro ámbito cultural, por supuesto se pueden argumentar cuestiones a favor y en contra. Lo que claramente impresiona estar a favor de estos cambios es lograr un mayor descanso en los residentes, mejorar su atención, disminuir los índices de burnout, mejorar su bienestar, mayor satisfacción personal, dar una educación de calidad en vez de cantidad, mayor seguridad para el paciente también, por supuesto, que fue lo que inicialmente motivó todo esto. Sin embargo, hay argumentos también en contra. Pérdida de continuidad en la atención de pacientes, porque un residente ve un paciente que después termina siguiendo otro u operando otro residente. Esto tiene que ver con despersonalización en la relación médico-paciente, falta de recursos humanos, menor volumen de trabajo, o sea, menor exposición a instancias de formación, y también el argumento de que esto no es la realidad laboral de los médicos, sino que el protegerlos tanto los pone en una situación que es distinta a la realidad. Yo voy a citarles varios trabajos que analizan estas cuestiones desde distintos aspectos. Este es uno que habla de la percepción de los médicos docentes, de los médicos ya formados, que son docentes de residentes. Son encuestas que se refieren a distintos ámbitos. Uno que, por ejemplo, tiene que ver con el cuidado que los residentes tienen hacia los pacientes. Ellos lo que establecen estas encuestas es si cada situación mejoró, está igual o empeoró, en columnas con distinto tono de gris. Las columnas en el gris más oscuro es que empeoró, y como ustedes pueden ver, en casi todos los aspectos, salvo en el hecho de cometer errores, empeoraron dentro de la esfera de lo que es el cuidado de los pacientes. Por lo menos esto es a criterio, repito, de los formadores, es su percepción. Desde el punto de vista de la educación de los residentes, ellos también perciben cambios en general negativos. Respecto del profesionalismo de los residentes, por ejemplo, el hecho de que se hagan cargo de los pacientes, de que tomen las necesidades de los pacientes por encima de las propias, de la relación médico-paciente o del profesionalismo globalmente, los formadores ven un empeoramiento en esta situación o en todas estas situaciones, y lo que claramente perciben como que ha mejorado es la fatiga, el bienestar de los residentes, etcétera. Sin embargo, consideran que hay menos entusiasmo para su formación. Y desde el punto de vista de su propia actividad, ellos, por supuesto, notan que el cambio fue para peor, que tienen más trabajo, que tienen menos interés en hacer docencia, que han postergado incluso ellos más factores de su vida personal, etcétera. Este es otro trabajo cuyo título habla de que las restricciones horarias de los residentes se asocian con disminución de la mortalidad y de las complicaciones relacionadas con quien provee atención, sobre un grupo muy grande de pacientes que se analizaron. Este trabajo compara dos periodos, antes de la implementación de estas regulaciones y luego de las mismas, pero cuando uno analiza críticamente los datos, si bien ve algunos datos favorables, como los que menciona el título, que hay una disminución significativa en la mortalidad y que hay una disminución significativa en el índice de complicaciones que están relacionadas con quien provee atención, encontramos otro tipo de cuestiones. Hay un incremento en las complicaciones menores, hay un incremento en el riesgo general de que un paciente se complique,
hay un incremento en las complicaciones que están relacionadas con fallas del sistema y hay también un mayor índice de complicaciones asociadas a cada patología. O sea, todo esto depende desde qué punto uno lo evalúa. Y por supuesto, para los médicos ya formados, los médicos de planta, esto implica una carga horaria mucho más importante y para el sistema implica un costo muy, muy elevado. Lo que se menciona al final de esta tabla, que es RBU, se refiere a la facturación de la actividad de médicos de planta por la falencia de médicos residentes entrenados. Este es otro trabajo que es una revisión sistemática sobre distintas publicaciones referidas a este tema, que lo que muestra básicamente es que si bien factores como el bienestar de los residentes mejora, hay una percepción de que empeora tanto la educación como la seguridad del paciente. O sea que tenemos factores o análisis a favor y otros en contra. Este es un trabajo que analiza lo que pasa en un servicio de cirugía general en Fresno, una vez que se establece un cambio significativo en las guardias dentro de lo que es la unidad de emergencias. Ellos tenían guardias de 24 horas y pasan a un régimen de 12 horas con el objetivo de limitar la carga horaria de los residentes. De entrada hubo muchísima resistencia y todos pensaban que el cambio iba a ser para peor. Antes de este cambio, por supuesto que muchos residentes infringían las regulaciones que establecía el ACME. Fíjense en esta primera tabla el número de infracciones, tanto en la carga horaria de las 80 horas, como en la longitud de la actividad, como en el descanso luego de la actividad, todos eran números muy altos. Una vez que se implementa este sistema, ellos ven notoriamente, tanto en el primer año, luego del cambio, como en el segundo, disminuciones muy importantes en las tasas de infracciones a estos excesos, estas violaciones a las regulaciones de la ACME. Y por el otro lado, lo que encuentran es que, contrariamente al prejuicio que tenían, el volumen al cual estaban expuestos, al volumen de trabajo al cual estaban expuestos los residentes y los jefes residentes, se mantenía igual o incluso había aumentado. Finalmente, a los 2 años, a pesar de la negativa inicial, el 71% estaba de acuerdo con que este cambio había sido para mejor. Y finalmente, de los trabajos que hablan en pro y en contra, cito este trabajo que compara un programa de Estados Unidos con un programa danés. En Dinamarca, el programa de residencia lo que debe hacer es cumplir objetivos, no tiene una duración específica, pero en promedio los residentes pasan más de 7 años formándose, contrariamente al régimen de Estados Unidos, que son 5 años fijos. Lo que evalúa este trabajo es si con las regulaciones horarias, que son muy importantes en Dinamarca, ellos tienen 37 horas semanales de actividad, contrariamente a las 80 de Estados Unidos, si había diferencias muy importantes. Y lo que encuentran ellos es que a lo largo de la residencia, el volumen de cirugías era básicamente el mismo para los dos programas. Por supuesto que para el programa de Estados Unidos el volumen por año era mayor, pero que cuando se analizaba área por área los distintos tipos de procedimientos, el número absoluto de procedimientos para los daneses era más importante que para los estadounidenses. O sea que esto no tiene que ver solamente con la carga horaria, tiene que ver también con la planificación de la actividad. Dentro de nuestro país, y con esto voy finalizando, existe un marco de referencia para los programas de residencia general que se estableció en el año 2013, del cual la Asociación Argentina de Cirugía fue partícipe en la formulación de esta referencia, y dentro de este marco de referencia se estableció que los residentes, esto estamos hablando de residencias de cirugía general, que las residencias debían tener una carga horaria no superior a las 48 horas más posiblemente un máximo de 2 guardias semanales, que estamos hablando de 24 horas, y que debía haber descanso de por lo menos 24 horas entre ambas guardias. Esto fue bastante tímido en el año 2013, pero ya hay una regulación que es posterior, del año 2015, que está publicada en el boletín oficial, y que habla de que la carga horaria de los residentes en nuestro país, o por lo menos lo que regula el Ministerio de Salud de la Nación, debería ser no superior a las 9 horas de lunes a viernes, y también se consideran hasta 2 guardias semanales de 12 horas. Y luego de cada guardia se debe garantizar el descanso mínimo de 6 horas, que debe ser contabilizado dentro del tope global de la carga horaria de los residentes. Esto ya es bastante más importante. Dentro de nuestra institución
Nosotros hace unos años pretendimos establecer este tipo de limitaciones y lo primero que hicimos fue llevar un registro, porque hasta ese momento no teníamos un registro de la carga horaria de los residentes. Y así encontramos que, sobre todo en el primer y segundo año, había residentes que superaban ampliamente las 80 horas que se consideraban. Pero incluso había grandes disparidades entre distintos residentes de la misma camada. Como les digo, esto se realizó gracias a un registro y gracias al mismo se logró que de un año al otro los residentes equipararan sus cargas horarias, que no hubiera tantas disparidades y algunos residentes tuvieran realmente demasiada carga horaria. Finalmente les comento un trabajo que se realizó entre el año 2015 y 2016 en un grupo de residentes fundamentalmente de primer año para evaluar el sueño, la vigilia y la capacidad de atención de los mismos antes, o sea, en una situación basal, y luego de realizar una guardia de 24 horas. Este fue un estudio gracias al cual vimos conectados un electroencefalograma a los residentes mientras estaban en una cirugía o haciendo actividad en el piso. Y lo que se encontró en este trabajo, que realmente es muy interesante, fíjense las diferencias, que no hay diferencias significativas entre sus actividades, tanto para el grupo basal como para el posguardia, que fue, obviamente esto es una serie de casos y controles donde el control es el mismo individuo en una situación basal. Lo que encontramos es que los residentes posguardia, por supuesto, se dormían significativamente más tiempo que en una situación basal. Aunque llamativamente el periodo de latencia del inicio de sueño era mayor en los residentes por guardia, que probablemente sea un mecanismo de adaptación. Y cuando se evaluaban áreas de atención, encontramos que la velocidad de procesamiento era claramente más lenta en aquellos que estaban posguardia y que había una tendencia, desde el punto de vista estadístico, a que la efectividad global de la atención fuera realmente menor. Finalmente, como comentario, este control, esta restricción en las horas de trabajo de los residentes buscan, primero, un mayor bienestar para los mismos, también la seguridad del paciente, también mejorar las condiciones de educación de los residentes, pero requieren un cambio cultural porque todos nosotros, los que somos formadores, venimos de otra escuela, venimos con otra tradición y tenemos que cambiar la cabeza para poder adaptarnos y brindar una formación de calidad. También esto implica cambios logísticos, porque por supuesto va a haber menos residentes disponibles en determinado tipo de situaciones. Esto implica un programa que tiene que estar diseñado para optimizar el tiempo de los residentes y que se formen adecuadamente. Por supuesto que hay inconvenientes, hay dificultades para realizarlo. Fundamentalmente los prejuicios que tenemos los más grandes y la posible pérdida de entusiasmo en quienes somos los docentes. La posible despersonalización y la comunicación con los pacientes. Esto implica corregir muchas cuestiones del sistema para evitar errores y así mejorar la seguridad del paciente. Puede implicar una mayor demanda de trabajo de los médicos de planta, de los distintos hospitales y probablemente un mayor costo. Y una de las cuestiones que uno debe preguntarse, que nosotros en el seno de la residencia nos hemos preguntado, es si para lograr este objetivo no será necesario prolongar los programas de residencia. Recuerdo que en nuestro país los programas de residencia hoy en día en todos lados duran 4 años, a diferencia de Estados Unidos que duran 5, y hasta hace no muchos años teníamos programas en el país que duraban 3 años. Esto es simplemente para dejarles nuestra opinión, nuestra experiencia y generarles la duda sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Axel. Para mejorar la mecánica del simposio vamos a pasar al último tema y después abrimos la discusión en las tres áreas tratadas. La siguiente oradora es Fabiana Reboiras. Fabiana Reboiras es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, es especialista en políticas educativas y en educación en nuevas tecnologías, también formadora en Mindfulness por la Universidad de Massachusetts, y es directora del Departamento de Educación de nuestro instituto universitario. Ha tenido también la responsabilidad sobre educación de instructores ATLS, fue la primera asesora pedagógica, una de las 2 primeras asesoras pedagógicas que tuvo el Comité de Residentes de la Asociación Argentina de Cirugía, y es profesora titular de la maestría en Educación
para profesionales de la salud. Así que ella nos va a hablar sobre su experiencia en lo que es enfrentarse y manejar el clima de formación y el trato recibido durante la residencia. ¿Fabiana? Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, por darme la oportunidad de presentar un tema que investigo hace muchos años, que es el tema del estrés, y también las condiciones de trabajo y de formación de los profesionales de la salud en general, pero firmemente mi especialidad es la residencia médica, y hace bastantes años que vengo estudiando qué implica ser un médico, cómo se forman los médicos. Y empecé a ver puntualmente, a hacer foco, sobre todo lo que voy a presentar hoy es una parte de mi tesis de maestría, así que, y además voy a tener resultados que todavía no presenté en ningún lado, así que serán bienvenidos los aportes, tengo curiosa escucharlos. Pero la propuesta inicial fue empezar a trabajar el tema estrés en residencias. Por supuesto venimos viendo que los residentes siempre están súper quemados y no sabemos por dónde entrarle al tema, cómo cambiar la realidad. Pero cuando empecé a estudiar este tema me empecé a dar cuenta que el estrés estaba más asociado a problemas de clima dentro de los programas de formación que tanto a lo que pensábamos que era la carga horaria, ¿no? Como parecía que muchas horas quemaban, y parece que lo que más quema tiene que ver con los climas que se viven en la formación. Así que ahí vamos, y ahí empecé a relevar un poco que había sobre este tema. Mi tesis empezó a trabajar el tema de trato. Me gustó la palabra trato porque salíamos del tema de clima. Acá entré con una noticia del Telegraph que ya reporta que la cirugía y la formación de cirujanos hay muchos episodios de intimidación. Es una encuesta que hizo el sistema inglés en todas las residencias quirúrgicas. Hoy traté de traer bastantes cosas quirúrgicas, me dedico a los médicos, pero traté de traer temas más quirúrgicos. Y por otro lado, reportes o bitácoras de residentes que empecé a estudiar, que me gustó mucho esto que me dijo un residente, ¿no? Yo no tengo recuerdos, tengo secuelas de la residencia, y para muchos fue esa la sensación que les quedó después. Así que bueno, como toda tesis empecé a hacer un estado del arte y relevé que no estamos con un problema nacional, sino internacional. Hay investigaciones en todos los países más remotos reportando el mismo tipo de dificultades con respecto al clima de la residencia y al trato recibido durante la formación. Les aseguro que hice un muy buen relevamiento, y Latinoamérica es escasísimo lo que tenemos investigado acerca de qué pasa con nuestros residentes. Hay una tesis de doctorado del doctor Mejías en Argentina, y los demás son un estudio en Brasil, uno en Chile, y esto hace un año que estuve como actualizando temas. Y la curiosidad que empezó a pasar es que yo realmente hace muy poco que trabajo en grado, pero empezamos a ver que esto se arrastra desde la Escuela de Medicina, y hay mucha investigación acerca de estos patrones de trato dentro de la formación ya en el grado. Les puse dos autores, como Ibud, es la misma que recién mostró el doctor Figari, es una investigadora que trabaja estos temas. O sea, hay mucha bibliografía con respecto al grado, y con respecto a las residencias también hay muchísimo material. Y en las residencias quirúrgicas creo que Masselman es el que mejor retrata esta concepción educativa en el área quirúrgica, que ahora vamos a desarrollar un poquito, pero creo que si hay que leer un artículo, se los recomendaría a todos. Entonces, finalmente, en esa búsqueda me encontré con mucha literatura que podríamos usar como sinónimos todas estas palabras: intimidación, maltrato, degradación, asedio, abusos, ¿no? Aparecen como sinónimos que al momento de hacer una tesis uno tiene que decir, bueno, ¿de qué voy a hablar yo y cómo voy a definir el problema? Yo me propuse un estudio en el cual primero iba a ver qué pasaba en la Argentina, que podía relevar yo de qué pasaba con nuestros residentes con respecto al tema del trato, del maltrato en la formación, qué tipos de maltrato yo podía describir, que ahora les voy a mostrar. No nos vamos a detener en la tesis porque ojalá pudiera un día contarla toda, tomo algunos datos, pero voy a hacer foco en a quién identifican los residentes como principales responsables, qué consecuencias ellos han percibido que les han traído las experiencias que vivieron,
y en qué manera eso es reportado a algún lugar institucional o queda en el silenciamiento. Yo definí como maltrato dentro de un ámbito educativo, no inventé nada, tomé dos fuentes, que es la Escuela Británica y Americana, diciendo que para hablar de maltrato estamos hablando de conductas intimidantes, ofensivas o maliciosas, y ahí en negrita dice que se ejercen de manera persistente, porque justamente lo que implica es que no son episodios aislados, sino que hay como unos patrones o unos códigos grupales en el cual estas son características que están presentes. No me voy a detener en el instrumento lo hice en base a un montón de relevamientos y se hizo un cuestionario de 55, o sea, hay unas variables, hay unas dimensiones, hoy no lo vamos a tratar, voy a tomar algunos de estos datos para mostrar los resultados. Fue un cuestionario anónimo que se decidió administrar de manera presencial, no electrónico, en 2 sedes. El protocolo se presentó en el Comité de Ética del Hospital Italiano y fue aprobado. Y ya paso rápido a la demografía para ver los resultados. O sea, la muestra se hizo con un hospital privado, un hospital público, con las residencias básicas, porque pensé que son la madre de todo, todos pasan por las básicas, aunque vayan a hacer una especialidad. Y conseguí una muestra del 53%, había 198 residentes como población, conseguí un 53%, que no, les aseguro que no fue nada fácil. Y bueno, rápido les paso la demografía, o sea, el 32% eran del ámbito público, el 68% privados. Por supuesto, ahí se ve la feminización de la medicina, casi el 70% eran mujeres y un 10% de extranjeros dentro de los residentes encuestados. Así se repartían las especialidades del año de residencia. Por supuesto me fue fácil encontrarlos de primer año, los otros siempre andan por ahí rotando, no están, o sea, me costó mucho conseguir residentes superiores. Y creo que esto que percibimos todos, que dentro de la residencia hay mucha gente migrante, por supuesto la mitad casi son del interior, hay gente que tuvo que emigrar, se le preguntaba si tuvo que emigrar para hacer la residencia, y hay un 42% que no son de la Ciudad de Buenos Aires. Todavía me faltan hacer los cruces de qué contestó esa gente. O sea, los datos que voy a presentar hoy son algunos. Y elegí de las dimensiones, hay 2 dimensiones que tomé. Una es trato educativo, que pensaron acerca de el trato que recibieron. Tomé 2 preguntas que me parecieron significativas. Una pregunta que les hago es si ha sido expuesto a resolver situaciones clínicas o quirúrgicas por encima de las responsabilidades de su año. Y fíjense que casi el 65% dice que sí, que es una conducta habitual, y traté de cruzarles los datos en donde acumulaba más frecuencia, en las residencias del ámbito público, los residentes del año superior y los varones percibían más este fenómeno. Y la otra pregunta era si le asignaron actividades que consideraba inapropiadas para su formación, se le ponía claramente ese ejemplo, por ejemplo, tareas de enfermería, etcétera. Y también ahí tenemos un 75% ha hecho tareas o hacía tareas que no consideraba que estaban dentro de su programa. Ahí nos acumuló mucho el ámbito público, después podemos hacer hipótesis e interpretar los datos, y los residentes de años inferiores son los que más reportan estas características de su programa. Después 2 preguntas más sobre el trato educativo. Les pregunté si habían percibido falta de reconocimiento o dedicación a su tarea. Y nuevamente tenemos un 75% de residentes que nos están diciendo que sí, que esto es una experiencia habitual dentro de su programa. Y ahí sí acumula cirugía casi toda la frecuencia mayor, o sea, sabemos que tenemos problemas con el feedback y cómo retroalimentar. Y la otra pregunta era si habían recibido solo comentarios negativos en las evaluaciones de desempeño de la residencia. Y por supuesto también acumulamos mucho el área quirúrgica. Estas son percepciones de los residentes, siempre vuelvo a decir, son percepciones de los residentes con respecto del trato que han recibido. Y la otra pregunta, después de cada dimensión, se les pregunta a quién identifican como principales actores responsables de esas acciones. En esta dimensión de trato educativo, lo que más acumuló fueron los médicos de staff o de planta.
seguidos por dos figuras internas de la residencia, que eran los residentes superiores y el jefe de residentes. Ellos podían poner más de uno, ¿no? Pero decidimos elegir los 3 primeros que más frecuencia acumulaban. Y ahora vamos a pasar a la dimensión psicoemocional, que era otro ámbito de que les hicimos varias preguntas. Yo elegí estas dos porque me parece que dentro de toda la literatura de residencias quirúrgicas es lo que más sale. La pregunta era si habían recibido gritos frente a colegas y pacientes, y ahí también tenemos la mitad de los residentes que piensan que esto es una actitud, una cuestión que habitualmente ocurre. Ahí también nos acumula mucho el ámbito público, las mujeres lo perciben en mayor medida y las residencias quirúrgicas. Y la otra pregunta era si había recibido calificaciones verbales degradantes frente a colegas y o pacientes. Toda la encuesta tiene ejemplos porque podemos pensar que es degradante una cosa u otra, así que se ponen ejemplos como eso, con esas palabras, inútil, vago, inepto u otras. Y tenemos un porcentaje de un 27% de residentes que piensan que esto ha ocurrido. Y ahí también nos acumula mucho cirugía en esta toma, ¿no? Acá nos cambian un poco los actores que son responsables de esta dimensión, que tiene que ver con el trato psicoemocional. Aparece la figura del jefe de servicio y en igual medida siempre elegimos los 3 primeros, pero nos quedó con el mismo porcentaje tanto los médicos de planta como los residentes superiores, y aparece una figura nueva que es el personal administrativo, como personajes que también ejercen este tipo de acciones, cosa que nos sorprendió. Uno siempre va con hipótesis y aparece un nuevo actor que lo tuvimos que incluir dentro de las preguntas abiertas, aparecía en la administración. Y les seleccioné para acá, tengo los datos de todas las residencias, pero elegí el campo abierto de las quirúrgicas, que al final de la encuesta se les permitía decir que si querían agregar algo, contar algo, decir algo acerca del tema. Y estas son las cosas que decían los residentes. Sobre todo van a ver que lo que más frecuentemente aparece es el tema de la agresión verbal y en los episodios quirúrgicos. El trato descortés, el ninguno. Estos son SIC de palabras que han dicho residentes, el destrato, arroje de objetos, maltrato psicológico, y algunos como paradigmáticos como hasta hacernos llorar o insultos delante de 10 personas, como algunos recortes de lo que ellos dicen. Con respecto a consecuencias percibidas, les discriminé entre físicas o psíquicas, y más o menos las dos en un 30% le otorgan a las disfunciones o a los problemas que tienen a esos episodios que están viviendo en su formación, tanto sean secuelas psicológicas o físicas. Y es bien interesante el bajo grado de reporte. El 20% en un momento, cuando termina la encuesta, se les pregunta qué hicieron con eso que les ocurrió o que les ocurre frecuentemente, y solo el 20% encontraron algún canal de reporte por fuera de la residencia. Y por supuesto que los argumentos eran porque va a ser peor, porque me entierro si digo eso, me tengo que ir, o sea, mucho temor a lo que iba a ocurrir si reportaban los episodios. Y bueno, traje algunos pocos datos porque, como saben, yo soy educadora y soy investigadora desde las ciencias sociales, y no hay ninguna verdad acá. Estos son percepciones de los residentes, y quería compartir con ustedes algunos autores que dentro de la literatura están trabajando algunas hipótesis de por qué tenemos algunos patrones dentro de la cultura médica, que es lo que más me interesa compartir. Y tengo dos cosas para compartir con ustedes. Por un lado, pensar juntos cuáles pueden ser esas creencias pedagógicas que sustentan estos modelos de formación. Y por otro lado, ¿qué pasa que esto persiste? ¿Por qué, por más que decimos las cosas son distintas, por qué hoy, en este año, hacemos una investigación y nos tiran estos datos? Así que bueno, ahí vamos con las cosas que por lo menos a mí me interesaron para leer. Por un lado tenemos una historia milenaria acerca del sufrimiento y la educación. Este texto lo aplica a la educación médica, ¿no? De la letra con sangre entra, todos nos han dicho por lo menos de niños, a mí me lo dijeron. Y cuando uno se pone a ver de dónde viene esto, es un cuadro de Goya del 1700,
donde él estaba justamente denunciando los maltratos físicos que se les hacían a los alumnos, humillantes a este nivel. Sarmiento también no se enojaba mucho con el tema de los maltratos y guiñaba un poco a las maestras que había que tener mano dura, y hoy por hoy la escuela francesa todavía sigue poniendo en duda si el castigo físico en la escuela puede ser beneficioso. Así que bueno, o sea, tenemos, independientemente de la residencia, tenemos una cultura en la educación asociada a esto del sufrimiento. Pero dentro del ámbito médico, dentro de la sociología de la medicina, el primer autor, varios, el más conocido es Becker, que es un investigador que hace etnografía y investigación cualitativa, escribe un primer libro que no está en español, que es este, que es muy interesante, que empieza a ver los patrones de formación de médicos, qué cosas hay dentro de la formación médica que identifican cierta cultura formativa. Y ahí aparece, esto es un nombre que yo le he inventado, pero es casi un oxímoron, como que habría un maltrato que hace bien, ¿no? Sería como una contradicción del maltrato beneficioso, que es un sistema funcional tanto para formadores y gente en formación. Aparece sobre todo en la literatura, y cuando se hacen registros narrativos a los residentes dicen que bueno, que hay un maltrato efectivo y necesario, que a veces si el supervisor tiene buena intención está bien, y que también es una manera de fogueo profesional. Que es interesante ver que hay como una legitimación de algunas cuestiones que están en el clima de formación. Esto, por supuesto, no sale de una galera, es totalmente, conversa muchísimo con lo que la sociedad le pide al médico, que es esto: seguridad, no dudar, firmeza, voz de mando, fortaleza, ¿no? ¿Qué se pide? El cirujano ni les cuento, o sea, me parece que se le pide el cuádruple. Pero hay una demanda social, lo que decimos demanda social es el paciente, la gente, el imaginario social está pidiéndonos ese tipo de personalidades. Por eso me gusta ese artículo, porque hoy veíamos con Ángel una nota acerca de estos valores heroicos de la formación del médico, donde como nos piden esto, queremos formar gente parecida a esto. Entonces aparece nosotros lo llamamos currículum no formalizado, hay como un currículum oculto que va por atrás, que no está en ningún programa de residencia, esto de la cultura dura como recurso educativo de la formación de residentes. Estas frases: los estamos fogueando, tienen que curtirse. Pero asociados a valores que tienen que ver con la resistencia física y con la obediencia, ¿no? Cuando decimos que tienen que curtirse, está más asociado a la formación de gladiadores que de profesionales con el soporte del sufrimiento humano, que es lo que les va a pasar toda la vida, estar trabajando con personas que están en situación de necesidad y sufrimiento. Pero estamos formando más, ¿no? La privación del sueño no tiene ningún recurso, no hay ningún sustento pedagógico que diga que un médico se forma mejor si lo dejo despierto 36 horas, por ejemplo. No habría nadie, ningún pedagogo que dice que eso es bueno. Están más asociados a los valores heroicos, que son totalmente funcionales a lo que recién leíamos, ¿no? Ya voy terminando, no sé si está largo, ¿está muy bien? Bueno, hay un sociólogo que me parece que es muy interesante, que hace sociología de la medicina, que es el doctor Bosch, que hace una analogía muy grande acerca de la formación quirúrgica y la formación militar. Me parece que es un autor interesante para pensar este fenómeno y la persistencia. Él dice que la medicina milicia tiene muchísimas analogías, desde la organización institucional jerárquica o piramidal, el léxico: combatimos, luchamos, atacamos a los virus, tenemos un montón de palabras bélicas, y por otro lado toda la arquitectura hospitalaria es muy parecida a la milicia, de hecho hacemos guardia, los pabellones son muy parecidos a los militares, y tenemos rituales de pasaje de alta
de alta crueldad y bravía, que es lo que pasa también en la milicia, ¿no? Cuando se entra, mi padre hablaba del perro de guardia y todo lo que le pasó, que creo que tenía 70 años, me lo seguía contando. Hay una cantidad de rituales, tanto de entrada, de salida, de pasaje, muy similares a los militares. Entonces, lo que este autor plantea, que me parece que acá es lo más jugoso de su propuesta, es que él dice que en realidad el quirófano y el campo de batalla son escenarios muy parecidos, donde hay una funcionalidad y una necesidad de que haya que tomar decisiones rápidas y que haya jerarquías que no se pueden discutir. Es así. ¿Qué pasa en la formación quirúrgica? Que extrapolan esos modelos que tienen y son funcionales en el campo quirúrgico, en el ámbito quirúrgico, a otros lugares de formación que no necesitan esos mismos patrones, como son el aprendizaje, el ateneo, un pase de guardia, ¿sí? Aparecen lugares donde los requisitos, estos dos requisitos no serían necesarios y hay una distorsión que se pasa a toda la actividad educativa del cirujano. A mí me parece que es una idea muy potente como para ponernos a destrabar esto. Este mismo actor termina diciendo que sí, que es un problema sistemático. El bullying, en toda la literatura anglosajona, el bullying es cualquiera de estas, maltrato, degradación, intimidación, hablamos de eso. Él plantea que es un problema sistemático, que no es que algunos hay gradientes, pero si uno rasca un poquitito es un patrón bastante diferencial, sobre todo en el ámbito de la cirugía. Así que lo que vemos es que son prácticas que persisten el día de hoy, que tienen un grado alto de legitimación, que parece que son necesarias. ¿Qué nos pasa, o por lo menos los quiero escuchar a ustedes ahora? La realidad es que a nivel nacional y latinoamericano, me voy a animar a decir, no tenemos normatizaciones protectoras. No, en ninguna de nuestras instituciones aparece claramente cuáles son las políticas de protección y cuáles son los canales de reporte. Acá les traje una universidad canadiense que claramente habla de qué hay que hacer con situaciones de maltrato e intimidación. En su página pública lo pueden ver ustedes, y esto es muy habitual también en las universidades americanas, europeas, que estén explicando qué es, qué piensan que es y cómo se reporta. Y los organismos más macro, digamos, como es no sé, como puede ser una asociación de cirugía o demás, también genera políticas y tiene estos temas dentro de su información pública. Me parece que tenemos mucho camino para andar con esto. Para mí lo más interesante de estar acá es escucharlos y ver qué opinan. Y si me permiten la confianza, se lo voy a dedicar a 3 personas que no están, que son mi abuelo, mi tío, mi papá, que eran médicos, y bueno, y de ahí saqué todos estos relatos. Antes de ser educadora, escuché en mi familia todas estas cosas, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabiana. La intención de este simposio fue presentar problemas que conviven en nuestra vida como cirujanos y como educadores de cirujanos, de forma tal de revisar un poquitito el marco internacional, el marco nacional, mostrar experiencias y mostrar intentos de cómo enfrentar estas situaciones y tratar de mejorar. Conocer el problema es el principio de la resolución del mismo. Así que si estás de acuerdo, Juan, abrimos la discusión para aquellos que quieran contribuir. Sí, doctora. Micrófono no anda. Mirta Fajri. Yo quisiera hacer unas reflexiones acerca de la resiliencia, un término usado actualmente que tiene mucha vigencia y se adapta a este tipo de conferencias. Nadie nace resiliente, con el tiempo se aprende a ser resiliente.
que es casi sinónimo de aprender a controlar las emociones. Un residente de cirugía aprenderá o no a manejar todo aquello que le produce estrés, si lo que lo moviliza es alcanzar un objetivo. La capacidad de adaptación es todo un proceso a desarrollar cuando uno siente vocación, amor y pasión por lo que hace. Esto se lo dice alguien que soy yo, una mujer cirujana, que conoce la sensación de tener un techo de cristal. Yo creo que usted, doctora, va a entender perfectamente lo que quiero decir. Muy interesante el simposio, muchas gracias. Gracias, Mirta. Sí. Gracias, Mario Secchi de Rosario. Bueno, felicito al doctor Figari y a los dos expositores porque realmente han dado realmente un panorama bastante claro de cuál es la problemática. Verdaderamente existe una problemática con todo este tema del burnout en la residencia. Yo me permito aportar desde la experiencia de muchos años, pero tenemos que tener en cuenta que el residente no nace por generación espontánea, sino que se ha formado como médico, o sea, trae también una historia, que es la historia donde se ha formado como médico. Y que yo creo que hay que empezar a pensar que es todo un proceso, la formación de un especialista, un cirujano, en este caso en particular, para no irme por las ramas, hablar de la residencia de cirugía. El residente de cirugía tiene que aprender competencias que lo hagan un profesional, un especialista, para resolver con seguridad los problemas, yo diría con la menor cantidad de errores. Y eso es lo que tiene que aprender. No tiene que aprender subordinación, balas, no tiene que sangrar, no tiene que morir. Me parece que tiene que tener un sistema de aprendizaje. Así como yo tengo que aprender como residente determinados procedimientos, determinado trato con el paciente, determinadas competencias propias del especialista, el que me enseña, porque es un sistema de aprendizaje, tiene que tener también competencias. Y esas competencias tienen que ser acordes a un sistema de enseñanza, no un sistema, vamos a decirlo suavemente, donde esté atravesado por bullying, por maltrato o por una cultura que se instaló y que hoy es insostenible. O sea, hoy pensar que se tiene que sostener esto, que el residente del primer año es como un soldado que tiene que arrastrarse, me parece absolutamente insostenible. No hay ninguna razón para que se lo someta a 36 horas de trabajo. Hay que buscar el punto de equilibrio. Yo creo que hay que ir adaptándose, pero si hay algo que yo puedo aportar es que hay que empezar a trabajar desde el grado con las competencias, con competencias que sean humanizantes. Nos tenemos que humanizar todos, no solamente los docentes de grado, sino los docentes de posgrado, para que podamos tener un ambiente de aprendizaje mucho más sociable. Todo esto que es amenazante hace que después se vuelva invivible la práctica de la profesión o tengamos secuelas verdaderamente lamentables como despersonalización, como depresión, como adicciones. Eso realmente no es lo que se pretende. Me parece que hay que empezar a pensar en las competencias. Son competencias lo que tiene que aprender. Hay que olvidarse de ese sistema esclavizante, todas estas cuestiones a las cuales muchas residencias están acostumbradas. Y muchos médicos o colegas o jefes de servicio estamos acostumbrados. Creo que tenemos que hacer un sistema de aprendizaje que sea humanizante y que obtenga un especialista que
que realmente responda a las necesidades propias de un servicio y de una sociedad. Porque no nos olvidemos también que está el paciente y está la familia del paciente, que también es un problema para el residente, porque es el que tiene que poner la cara frente a toda esta problemática de maltrato que sufre por parte de la familia. Perdón si me extendí, pero me parece que creo que es un tema que hay que empezarlo a hablar y hay que empezar a hacer algunos cambios. Muchas gracias. Gracias, doctor Secchi. ¿Algún comentario, Fabiana o Axel? Obviamente que coincido con lo que usted dice, doctor Secchi. De las cosas que se iban hablando, lo que creo que todos tenemos la idea es que el residente de cirugía debe forjar el carácter. Creo que todos habremos escuchado esa frase en algún momento. El hecho de someterlo a todas estas situaciones probablemente forje una personalidad definida. Ahora, lo que podríamos preguntarnos es si esa personalidad definida realmente es útil. Probablemente el maltrato y todas estas situaciones generan una personalidad a la defensiva que termina en muchos casos siendo soberbia. Dentro del ámbito de la cirugía nosotros debemos reconocer que existen muchos cirujanos soberbios. Pero creo que la seguridad de un cirujano no debe estar basada en esa personalidad, en la soberbia que muchas veces cubre cierto tipo de falencias, sino todo lo contrario. La seguridad de un cirujano debe estar basada en las competencias, como usted dice, doctor Secchi, que adquiere, y no necesariamente en forjar una personalidad que esté a la defensiva de situaciones que puedan exponer sus falencias. Yo me permito ampliar un concepto y quiero rescatar lo que dijo el doctor Secchi respecto a la necesidad de que las competencias también estén del lado del formador, ¿verdad? Una de las circunstancias que más uno evidencia cuando está en un ambiente de educación médica es la sorpresa de muchas personas con años de formación acerca de cómo se establece una devolución efectiva a una persona a la cual se ha guiado durante un proceso de enseñanza o de aprendizaje, cómo se la premia con aquello que estuvo bien realizado y cómo se le indica qué cosas son las que tienen que mejorar para alcanzar las competencias. Ese mensaje tan simple no está metido en nuestra cultura, más allá que el de palmear la espalda muchas veces o qué bien que estuviste, pero no es un mensaje claro que permita en alguna medida corregir la formación. Y ese es un déficit del lado del formador. Y el hecho de poder afinarlo, de poder estilizar ese mensaje contribuye mucho a la mejoría del proceso. Sí. Doctor Dualde. Dualde, muchas gracias. El simposio realmente puso un tema importante en la academia y lo puso con una altura y con un nivel de información único. Para aportar, pareciera que estos cambios sociales en Estados Unidos, la gran caja de resonancia en educación y demás, el informe Flexner hizo cambiar la estructura y el caso de Livision hizo cambiar un cambio tan trascendente en cuanto a concientizar sobre esto. Y pareciera que para los cambios sociales hacen falta este tipo de aportes, cosas que conmuevan a la sociedad en su conjunto. Porque si tratamos de tomar solamente el ambiente de los cirujanos, es muy difícil que esta pregunta que se hizo, ¿por qué persiste el cambio?, tenga respuesta. Esto tiene respuesta cuando hay un problema social, como lo hubo en 1901 o como lo hubo en el caso de Livision, en donde toda la comunidad demandó esto. En el relato del año pasado estudiamos la incorporación en nuestros ambientes quirúrgicos de un fenómeno social, que son los nativos digitales, son millennials, o como se los quieran nombrar. En cualquier ámbito educativo se han debido cambiar las estrategias pedagógicas, porque aquí había cambiado el educando. Este educando está en las residencias y nos va a obligar a ponernos a la altura de las circunstancias. Lo hemos definido desde hace muchos años. El relato de McCormack y Valenzuela puso las competencias sobre la mesa, puso el maltrato sobre la mesa, puso los diversos tipos de niveles de toma de exámenes y demás, cómo debían ser, de feedback y demás.
Ahora, lo que no se pudo es llevar a la práctica. Lo que uno ve, o lo que se vio en este relato, por lo pronto en la encuesta que hicimos, es que la percepción de feedback que para los educadores es del 90%, para el educando es del 17%. Y si tenemos estas desmesuras, seguramente vamos a tener que adaptarnos. Todos estamos diciendo, los residentes renuncian, tenemos 100 cargos o 100 postulantes menos por concurso y demás. Es porque los residentes no quieren más maltrato, no quieren más horas extras, no quieren más guardias testigos, y nos van a obligar socialmente a ponernos a la altura y a llevarnos de los consejos que la literatura ya hace 15 o 20 años que viene diciendo año a año. Por lo tanto, el mensaje mío, mi aporte, es decir, pareciera que el cambio social está en marcha, pareciera que el objetivo de enseñanza o el objeto de enseñanza nuestro, parte que es el educando, ha cambiado y nos va a obligar a que nosotros seamos menos jefes y más líderes, establezcamos otro tipo de relaciones y de esta manera estas cuestiones que son más sociales que pedagógicas cambien de una vez por todas, porque como decía Seki, una cosa es las competencias, una cosa es lo que uno tiene que enseñar y otra cosa es el folclore, que parece que es lo que más burnout causa, más que la guardia. Eso de padecer la residencia o del mal recuerdo, es todo folclórico. Y ese folclore se va a cambiar cuando haya denuncias, cuando haya hechos sociales, cuando haya un caso que esté durante todo el día en TN o en el diario y concientice a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Gracias, doctor Dualde. ¿Algún comentario? Diana. Sí, a mí se me ocurría con lo que decía el doctor. ¿Recuerdan lo que fue el hito del soldado Carrasco con respecto al silenciamiento de los maltratos dentro de la milicia? Eso fue realmente un antes y después a revisar medidas protectoras para la gente que se estaba formando, y creo que estar acá hablando de esto son eventos sucesivos para construir algo mejor, ¿no? Creo que en eso tengo esperanza. Eso. Gracias. Sí, está el doctor Pisminecki, está el doctor de la Torre, y el doctor Fernández Martín y el doctor Ferreira. Y el doctor McCormack, perdón. Gracias. Felicito la iniciativa de esta mesa, que me parece, la verdad, que de una trascendencia y una vigencia muy buena. Y quería hacer un comentario en relación a un guante que dejó ahí tirado el doctor Vesco sobre si lo que deberíamos hacer es prolongar los programas de formación o achicarlos, ¿no? Yo creo que lo que dice el doctor Seki de tener claridad en lo que es la competencia de un residente de cirugía general es fundamental. Hemos definido y se ha redefinido el perfil del cirujano general en la Asociación Argentina de Cirugía, definiendo claramente, incluso se ha hecho hasta un catálogo de los procedimientos que uno busca que un residente tenga competencia, y creo que de ninguna manera es necesario exponer a un residente a procedimientos de altísima complejidad, como puede ser una cirugía de comando, un trasplante hepático, sí, una ablación multiorgánica en un paciente para trasplante, pero me parece que si uno tiene claramente y definidas los procedimientos a los cuales un residente se debería exponer, uno puede achicar los tiempos formativos y invertir mejor el dinero, porque claramente alargar, como en Dinamarca, 7,6 años de extensión de un programa aumenta los costos, y creo que en Argentina puede llegar a ser aplicable en algún centro privado. Yo recuerdo el centro de Mar del Plata, que inicialmente había alargado a 7 años las residencias, pero creo que no más en la actualidad. Pero me parece que es difícil de que eso sea extrapolable a las residencias públicas. Por lo cual creo que en primer lugar tenemos que tener en claro qué queremos formar y hacia dónde queremos llevar el perfil del cirujano general, que creo que con 4 años bien hechos uno debería poder aportarle una buena formación a un residente de cirugía. En relación a la experiencia de la doctora Reboira, quería preguntarle, ella comentó que el reporte era solo del 20% en los casos ya sea en el ámbito público o privado. En primer lugar, saber si ella vio diferencias en lo que fue lo público y lo privado, y en segundo lugar, si existían esos mecanismos de denuncia en esos ámbitos, no se usaron o no existían y por eso no había reporte, para saber
¿Cuáles fueron los motivos por los cuales no se reportó? ¿O si era miedo? ¿Cómo investigó ella la falta de reporte? Y también aprovechar que ella tiene alguna experiencia en mindfulness. Yo recuerdo que en el año 94, en el Hospital Italiano, tuvimos una experiencia inicial en relajación, mindfulness, yoga, incluso hasta musicoterapia en grupos. Al mediodía cortábamos la residencia con la licenciada Absuda, y incluso el doctor Bonadeo ha entrado en una de esas sesiones totalmente impactado de la escena de todos los residentes desparramados por el piso, algunos dormidos, pero fue una experiencia que la recordamos siempre con mucho cariño y entusiasmo, y creo que nunca se continuó, se replicó, creo que no sé si fuera del hospital, pero quería saber si ustedes habían recabado información de que en algún lado se está haciendo, si eso está dentro de los planes futuros de cortar en algún momento para que básicamente prevenir esto del burnout y que el residente esté quemado al final de un día tan intenso, de una semana tan intensa como la que presentó Axel al principio de la sesión. Nuevamente lo felicito. Bueno, voy con la primera, que es el tema de los reportes. La pregunta era exactamente si lo reportó por sí o por no, y después le preguntábamos por qué. Y dentro de los por qué, lo que más salió, no hicimos todavía los cortes, así como les mostré cortes por sexo, por procedencia y demás, no tengo todavía esa data de dónde acumula más esa gente que esas respuestas, digamos, no lo podría decirte hoy quiénes son esos. Pero lo que más reportan, cuando dice por qué no lo reportó, en principio porque sabemos, o sea, la pregunta, sabemos que no hay circuitos formales de reporte. Y lo que ellos contestan es que piensan que iba a ser peor, o que iban a tomar represalias, que no tenían a dónde, que no sabían a quién, y que el nivel de contar inclusive se silenciaba hasta a nivel familiar, porque le preguntábamos si acá no les traje ese dato, la primera pregunta era si lo compartió con alguien, y inclusive el grado de silenciamiento hasta con su propia familia. Muchos lo estaban padeciendo como en silencio, que eso también nos llamó la atención, esta cuestión de sentirse que uno en realidad lo que está haciendo es débil, o no está pudiendo, o no le da para cirujano, aparece mucho. O sea que lo que más nos interesó era el dato que acá no está, que era no lo compartí con nadie, y el nivel de reporte era bajísimo, y lo que más acumuló como respuesta de por qué no, por miedo a que sea peor. Decían, pensé que si lo decía iba a ser peor. Eso es lo que más salió. Con respecto a mindfulness, yo me fui a formar justamente pensando que la Universidad de Massachusetts es la cuna del mindfulness. Estamos dando un curso de posgrado para el que se quiera anotar. Este año, por cuestiones de agenda, fue imposible volver a abrirlo. Seguimos teniendo gente pidiendo por favor para abrirlo para el afuera. Pero sí empezamos a hacer como dispositivo dentro del hospital, con el servicio de clínica médica, un espacio que se llama Salud Médica, en el cual tenemos unas sesiones de prácticas de mindfulness. Y en realidad el gran peligro, yo empecé muy ilusionada con esto, tratar de ver por dónde uno le da el estrés, porque uno también es víctima. Y el gran peligro de estas prácticas es no generar sobreadaptados al estrés. Yo creo que tenemos dos niveles de trabajo que hacer. Uno es ver cómo vivimos el hoy y vivimos mejor, pero siendo críticos con las condiciones de formación y con las condiciones laborales en las que estamos. Porque si no, generamos personas sobreadaptadas al estrés, ¿no? Yo medito 1 hora y después trabajo 48 horas. Y yo creo que son dos canales que van juntos. Tenemos que aprender a meditar, a no ser reactivos, a manejar la ira, a manejar el enojo. Pero también tenemos que ser críticos, que hay un sistema que nos está poniendo la soga al cuello de una manera tremenda. Y no creo que sean los residentes los únicos. Creo que las condiciones de los trabajadores de la salud estamos en problemas, ¿no? Con la exigencia. Eso es lo que pienso. Doctor de la Torre. En primer lugar, quiero aplaudir la idea de la creación de estos simposios y de traer este tema a la academia. Me parece sumamente enriquecedor. Cambia el criterio del concepto, y una muestra es la audiencia que hemos tenido hoy en la academia, que estamos teniendo últimamente. En relación al tema, que me parece sumamente interesante y de mucha actualidad,
En primer lugar, quiero rescatar el paralelismo que hizo doctora en relación a la formación de un soldado o un militar y la formación de un cirujano. Son extremadamente parecidas en el entorno, pero con objetivos absolutamente diferentes. Por más que el quirófano pueda parecerse o pueda remedar de alguna manera nuestro campo de batalla, donde uno tiene que tomar decisiones, es absolutamente distinto a un verdadero campo de batalla, donde un soldado tiene que ir para adelante a morir o lo que fuera cumpliendo una orden sin pensar lo que hace, mientras que el cirujano es todo lo contrario. En el fondo, creo que esto responde básicamente a una concepción de liderazgo. Nos hemos quedado desde Halsted a la fecha con un concepto como eje formal de un liderazgo autoritario. Liderazgo autoritario que se funda y se basa en sentirnos orgullosos de haber podido sobrepasar la prueba, tener la sensación de ser o pertenecer a un grupo de élite de Superman, que hemos podido superar esto y nos hace sentir, digamos, en el fondo, con una fuerza diferente al resto de la población o de los seres humanos mortales. Lo que ha cambiado en la sociedad básicamente es esto, el sentido de liderazgo. Y el liderazgo debe profesionalizarse. El American College of Surgeons tiene un curso de liderazgo muy importante. Nosotros este año vamos a ponerlo también en práctica, no el mismo, sino lo parecido en la Asociación Argentina de Cirugía, porque entendemos que el liderazgo debe profesionalizarse. Y debemos pasar de un liderazgo autoritario a un liderazgo motivacional, que es absolutamente distinto. Los dos son líderes, nadie nace siendo un líder, todos tenemos en algún punto alguna condición de liderazgo, pero se aprende a ser líder. Y esto hay que formarlo, y creo que en esto tenemos que poner el centro de la atención, porque es a partir de allí donde vamos a poder modificar el esquema, el sistema y toda la base de nuestro escenario laboral. Cuando en la industria, en el comercio, se está trabajando sobre conceptos como el Great Place to Work, que es el paradigma tal vez al que uno debiera apuntar, generando un cambio del escenario de trabajo, donde uno se sienta confortable, donde uno no solo no tenga estrés, sino que quiera ir, como quien va al club, como quien quiere venir a la academia porque es entretenido esto, por ejemplo, por dar un ejemplo. Este concepto del Great Place to Work, nosotros hemos hecho todo lo contrario y seguimos sosteniendo todo lo contrario. Entonces, tal vez como aporte, lo que quería decir es que creo que debemos trabajar en profesionalizar el liderazgo en nuestras instituciones, darle un concepto diferente, porque a partir de allí nuestras generaciones o nuevas generaciones de residentes van a tener un entorno y un marco educativo completamente diferentes. Y para esto, básicamente, primero hay que definir bien los objetivos, tener la visión de cómo llegar a ellos y establecer un plan para lograrlo. Muchas gracias. Está el doctor Yudica, está el doctor Fernández Martí. Hay como 7 Jorge. Doctor Yudica, yo quiero, me sumo a las felicitaciones por el simposio. La verdad que fue una calidad impresionante. Y una pregunta yo le voy a decir doctora Reboiras, porque va a tener una tesis brillante, y nos gustaría saber los resultados de la tesis, porque la verdad que todos estos temas que usted trajo es como un poquito que nos mostró de la tesis. Nos gustaría ver el final, porque la verdad que los que trabajamos con residencia, acá son la mayoría, queremos cambiar ese paradigma de formación para la adquisición de competencias. Lo queremos cambiar hace mucho y es difícil, no es fácil. Y la pregunta concreta es si en su presentación no habría que hacer una buena diferenciación entre el bullying, que es el bullying que lo conocemos en los colegios, lo conocemos en los hospitales, en la facultad o en las residencias o después, de lo que es esas herramientas que tenemos hoy que creemos que nos sirven para adquirir competencias, que es el que no descansen posguardia, los gritos, maltratar frente a los pacientes,
que forma parte para alguien que por ahí con buena intención quiere lograr un buen cirujano. Hacer esa distinción entre el bullying, que lo pueden hacer los mismos compañeros, y el resto de las cosas. Muchas gracias. Estaba el doctor Tismineski, después el doctor Fernández Martí, y Ferreres, tercero, y después Patrono Griguri. Tismineski. Muy interesante el simposio, deja mucho para pensar. Yo quisiera aportar un par de ideas que me fueron surgiendo a partir de las presentaciones. Se habló de que es un sistema formativo y en realidad es un sistema formativo de profesionales que a lo que aspiran es a incorporarse a un sistema del cual ya forman parte, en donde ahí ya aparece una gran contradicción. Si reconocemos y hacemos público que a las 5 de la mañana viene a cuidar, le hace curar o la actividad que fuera asignada, ya está formando parte del sistema al cual él aspira a integrarse luego. Y haciendo foco un poco, no tanto en el residente, que me parece que de alguna manera es una víctima de la situación, involuntaria pero víctima al fin, y yendo a la parte docente de este sistema, la mayoría de quienes somos docentes somos sobrevivientes del mismo sistema, lo cual nos obliga a despersonalizarnos, que fue una de las palabras que se usaron en relación a la descripción del bullying. La otra cosa es que la mayoría carecemos de una formación formal docente. Y por lo tanto lo que más fácil va a surgir es la repetición de aquellas tácticas y estrategias que nosotros recibimos cuando estábamos en la posición donde está hoy a quien estamos formando. La otra reflexión es que la carga horaria fue modificada por decreto, pero no es cumplida. Seamos sinceros, no se cumple. Son pocos los lugares donde se cumple la carga horaria, donde se cumple el reposo posguardia, y en muchos casos no se le deja la posibilidad de elección del cumplimiento. Pero también los docentes, por llamarnos de alguna manera en este sistema formativo, nosotros también soportamos la misma carga horaria. Yo apuesto a que el 90% de quienes estamos acá presentes ya hemos cumplido las 12 horas de jornada laboral hoy, y mañana y pasado. Entonces estamos hablando de un sistema en el cual la carga horaria del residente, porque está en formación, debería ser menor sin duda, pero también debería ser menor la mía, porque mi calidad como formador seguramente también está afectado por la longitud de mi carga horaria. La otra cosa que se habló también es del maltrato de los superiores. Cuando hablo de superiores hablo desde el jefe de servicio, desde el director del hospital o el jefe de residente o el residente de año superior, no importa. Está el concepto de la superioridad, ahí me sumo a lo que dijo Alejandro respecto a la profesionalización del liderazgo. Pero también les pregunto a todos ustedes, ¿quién no es víctima del maltrato del sistema, en donde todos tenemos un superior? En algunos casos estamos en posiciones privilegiadas, elevadas, pero en donde el sistema es nuestro superior y también nos sentimos maltratados. Creo que hay que poner en crisis todo, es una excelente oportunidad para poner en crisis todo. Y para finalizar me parece que, pensando en un aporte formativo, creo que la inclusión de la simulación de alta fidelidad es una puertita que nos podría facilitar la adecuación horaria, el vínculo con los superiores, y de hecho hay estudios muy atractivos. Hay un estudio hecho en una residencia de tocoginecología, en donde gracias a la simulación de alta fidelidad lograron bajar luego de 5 años la injuria neonatal de 9.3 a 2.3%. Eso es un resultado medible, tangible, de la incorporación de un modelo que posiblemente también ayude a evitar el folclore del sistema. Y finalmente, creo que la simulación, que está basada en la robótica, les recomiendo que lean un artículo muy interesante que salió en el Critical Care Medicine del mes pasado, de abril del 2017,
escrito por Jean-Louis Vicent, sobre el decálogo, los 10 puntos del Hospital del Futuro, en donde el eje es la incorporación de la robótica, de la informática y de la telemedicina como herramientas para beneficio básicamente del paciente, pero visto el paciente como sujeto ético, no simplemente como un enfermo. Vuelvo a felicitar a los autores del simposio porque ha sido muy, muy enriquecedor. Gracias, doctor Tesmineski. ¿Quiere hacer algún comentario? Yo quería comentarle específicamente respecto al punto del no cumplimiento de la limitación horaria y del descanso posguardia, que es cierto que si uno lo ve en el marco global, es así, uno podría decir que en promedio no se cumple. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, donde el doctor McCormack, yo y ahora el doctor Axel Vescow, estuvimos a cargo del comité de residencia y muchos otros de los aquí presentes antes, venimos verificando un progresivo decantamiento, porque también cambiar la mentalidad de los formados y exponerlos a la posibilidad de una situación diferente hace que probablemente dentro de 15 o 20 años la situación de cuando estos formados sean formadores cambie. Y se ven progresos de visita a visita a sistemas formativos. Así que yo creo que en ese sentido no hay que bajar los brazos de ninguna manera y no hay que pensar que es una realidad inexorable ante lo que nos enfrentamos. Las cosas pueden cambiar, quizás no con la velocidad, la celeridad o la perfección que quisiéramos, pero pueden cambiar. Con el doctor Pecol estábamos hablando recién, ¿cuántos académicos desean aportar todavía? Tenemos no menos de 5 aportes, con lo cual lo que vamos a hacer es vamos a enviar la presentación por correo electrónico para que pueda estar a disposición y vamos a dejar abierta la discusión para la sesión próxima porque nos parece muy enriquecedor el tema y el feedback de parte de todos ustedes. Queda levantada la sesión. Muchas gracias.